Muy bien, hermanos, vamos a ir esta mañana al libro de Oseas, en el capítulo 10, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 9 esta mañana, hermanos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán: ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por los becerros de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. En los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares has y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y Padre Santo, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que me ayudes a entregar esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestros ojos estén atentos, Señor. Los sentidos espirituales estén atentos, Señor Padre. Porque cuando tu Espíritu habla, Señor, es importante que prestemos atención, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y haznos entender sabiduría en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, yo le confieso que yo no tenía ganas de hablar de este tema. Porque suena un poco a disco rayado, hermanos. Lo que he hablado en las últimas 3 semanas suena muy repetitivo. Pero estando en la presencia del Señor, hermano, estaba meditando delante del Señor y me acordé de un pasaje de Jeremías, que Jeremías dijo: yo no voy a hablar más tu palabra, Señor. Y dice: pero tú me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Y entonces Jeremías, déjeme decirle, el mensaje de Jeremías, si lo ponemos en palabras humanas, era muy negativo. Muy negativo, muy juicio. Es como alguien que dice: no tiene nada bueno que decir, solo habla de juicio. Pero la palabra de Dios, cuando habla, hermanos, Él conoce todo, hermanos, y Él conoce los tiempos. El Señor nos ha estado hablando, nos habló sobre el Espíritu Santo, nos habló, hermanos, de que cuando miráramos estas señales, levantáramos nuestra cabeza y nosotros dijéramos en nuestro corazón que ya viene el Señor. Esta mañana yo estaba haciendo recuento, hermano, en la clase de escuela dominical, como hablaba en uno de los salmos, hermano, que hablaba del rey David, y como decía nuestro hermano que estaba compartiendo la clase, decía: ¿qué es más importante, hacer sacrificios u obedecer? Y lo más importante para el Señor es obedecer, hermanos. Es lo más importante para Él. No hay otra cosa más importante para Dios. Y un corazón contrito y humillado, hermanos. El Señor habita en la santidad, en las alturas, pero también habita con el humilde de espíritu, hermano. Con el que se dispone a oír ese Dios santo, altísimo. Él habita con ellos. Nosotros estábamos cantando que Jehová resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, hermano. Entonces, sabe, hermano, que el Señor me hacía recordar, y hermana Marina también presentó un video muy dramático esta mañana, hermanos. Yo quisiera que todos vinieran a las clases, hermanos. Sinceramente, yo quisiera que todos vinieran a las clases. Y sé que algunos no vienen, hermanos, no sé por qué razón, ¿verdad? Por negligencia, porque es demasiado temprano, las 9:45, no sé. Creo que casi nadie entra a las 9:45 a trabajar, habrá alguno, pero yo te lo digo en el amor del Señor, hermano. Avívate, hermano. Ponte las pilas, hermano. Ven, escucha.
El vaso no es importante, ni este ni ninguno de los otros, es el mensaje que el Señor da. Y el Señor me hacía ver diferentes cosas. Alguien me estaba hablando mucho de las elecciones que vienen, y ya se los he dicho muchas veces, hermanos, se mira muy fea la cosa. Terrible. Casi cada semana hay una matanza en algún lugar del mundo, o más que una, hermano, cada semana. Todo eso el Señor habló, guerras, rumores de guerra. El Señor habló de terremotos, hermanos. Y sabe, hermano, que yo estaba mirando un video en estos días, hermano, en donde dicen, salió un artículo en una revista que se llama The New Yorker. ¿Tienes ahí eso, hermano? Es una revista famosa aquí en Estados Unidos. En julio del año pasado salió un artículo, hermano, en esta revista. Y pásale al siguiente, hermano, por favor. Y este fue el artículo que ellos escribieron, The Really Big One. Está hablando de un terremoto muy grande que están esperando, hermanos, en la costa noroeste de Estados Unidos. Entonces, pasa al siguiente, hermano. Esto lo reportaron en Fox News, ¿verdad? Este reportero que está ahí, si usted quiere ver, ahí está, mire el video. Report mega quake will destroy big portion of Pacific Northwest. First warning, dice. Entonces dice que iba a destruir parte, hermanos, del estado de Washington, Seattle, en Portland. Esperan un terremoto. Estaban entrevistando ahí a un científico japonés que es maestro en una universidad aquí en Estados Unidos. Y los científicos, hermano, meten un tipo de brocas, unos drill bits, los meten, hermano, en el fondo del océano, y ellos taladran y miran las capas, y de acuerdo a eso ellos pueden estudiar diferentes cosas. Y ellos dicen, hermano, que por miles de años ellos pueden ver la actividad que ha habido. Y dice que hay un patrón, hermano, que cada 240 años hay un terremoto de más de 9 grados de intensidad. El que pasó en Japón fue de 9 grados. El que esperan en la costa de Estados Unidos es de 9.3 más o menos, hermano. Después que hubo ese terremoto de Japón, no sé cuántos se acuerdan, hermano, creo que fue en el 2011 cuando fue ese terremoto, pero se desató un maremoto después de eso, y el agua entró, hermanos, en la ciudad, y pasó derribando completamente todo. Entonces dice, lo que se espera en esa región es un terremoto que desate, aparte de la destrucción del terremoto, desate un maremoto, hermano, que puede entrar 7 millas hasta dentro de la tierra, y es como que licuaría toda esa tierra, todo lo que está a su paso, lo haría polvo. Esperan millones de edificios que van a ser destruidos y miles de muertos. Ahora, yo le quiero decir esto, hermano. Los tiempos que vivimos, ya hemos visto algunas señales, pero el Señor también habló de que iban a haber catástrofes naturales, hermano. Pero el Señor también me recordó esto, hermano. El juicio viene para el mundo, pero el juicio comienza en la iglesia, hermanos. Déjame explicarte esto, hermano, para que tú y yo entendamos esto. Es como si yo te digo, le estoy diciendo a tu hijo, no sea mentiroso, pero mi hijo es mentiroso y yo nunca lo he corregido. ¿Y por qué no? Usted me diría, ¿y por qué no corrige primero a su hijo para que pueda corregir al mío? Entonces, el Señor, hermano, el primer juicio es para la iglesia. Porque es necesario, dice Pedro, hermano, 1 de Pedro 4:17, es necesario que el juicio comience por la casa. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Entonces, ¿por qué, hermano? Uno lee en el libro de Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, hermano. Y si usted se da cuenta, hermano, el Señor le pasa juicio a su iglesia, examina a su iglesia, a toda y cada una de las iglesias. El que se pasea en medio de la iglesia dice esto: yo conozco tu fe, tu arduo trabajo, tu paciencia, todo lo que has hecho. Pero tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. El Señor reprocha cuando aquellos tenían la doctrina de los nicolaitas dentro, seguían ellos, hermano, tolerando cosas que Dios no toleraba. Y el Señor rechaza aquello, dice: tengo contra ti esto que toleras. El Señor habla de liderazgo corrupto: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Habla de los tibios. Escucha, hermano, con el Señor es frío o caliente. Toda la Biblia es de extremos, hermano. Yo les reto, lea toda la escritura
Y usted me dice, ¿en dónde a Dios le gustan las mezclas? A Dios no le gustan las mezclas, hermano. Dios es aquí o es allá. Dice, a una de las iglesias dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice, no eres ni frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Eres tibio. ¿Qué es eso, hermano? Un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Todo eso es juicio que Dios le pasa a su pueblo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Aquí, hermano, en esta nación algunos se han enriquecido. Digo, comparando, hermano, como era la vida de algunos de nosotros en nuestros pueblos. Si te vieran a ti donde vives, si todo donde tú vives y todo lo que tú tienes lo pudieras trasladar a tu país, dirían, este es rico. Yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, ¿no te das cuenta que estás ciego, que estás desnudo, que eres un desdichado? Así le habla a su iglesia. No le estoy añadiendo nada a la palabra, hermanos. Estoy hablando lo que el Señor le dijo a su iglesia. Pero siempre terminó el Señor con esto. Le dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y le decía siempre a la iglesia, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. El mensaje que fue dado, Oseas predicaba en el reino del norte que era Israel, hermanos. El mensaje que fue dado a ellos, hermano, que mandaba un profeta tras otro profeta, tras otro profeta, era siempre eso, un llamado, hermanos, a hacer conciencia, un llamado a volverse al Señor de todo su corazón. Cuando va terminando el libro, dice, Israel, arrepiéntete. El deseo de Dios, hermano, no es oprimirnos a nosotros. El deseo de Dios es que nosotros caminemos y decirnos a nosotros, hermano, que viene un tiempo difícil y nosotros tenemos que recordar esto. Lo que presentaba hermana Marina, nadie se puso de acuerdo, por cierto, hermano, nadie se puso de acuerdo. Pero ella presentó un video de persecución, un hombre aquí en Estados Unidos. La iglesia aquí en Estados Unidos es muy cómoda, hermanos, muy, muy cómoda. Las persecuciones nuestras, hermanos, no son nada. La mujer abre el closet, mira 100 vestidos y dice, ¿cuál de todos me pongo, Señor? Me siento angustiada. Oh, sí, irán a poner frío el aire otra vez. Me aflige eso. Irán a escoger un color feo otra vez de pintar el templo. Esas son nuestras aflicciones, hermano. Pero hay hermanos que están pagando con su vida el día de hoy, hermanos. Pagan con su vida. El tener una Biblia, el seguir a Cristo, el salir a predicar, hermano, pagan con su propia vida. Y esto lo mirábamos hoy. Y luego pasa Bibi y empieza a leer Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón consagra aquel templo que él construyó para el Señor. Y el Señor les habla claramente y le dice, yo he escogido morar en esa casa, dice. Pero si ustedes son infieles, dice, yo los voy a echar de su tierra. Pero dice el Señor también, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración que se haga en este lugar, le dice el Señor. De manera, hermanos, que nosotros vemos que hay un Dios bueno, misericordioso. El Señor habla, hermanos, de todas estas cosas. El Señor nos dice a nosotros que iban a venir muchos falsos maestros. Todas estas son señales que estamos mirando nosotros todos los días frente a nuestros ojos, hermano. Yo creo que el Señor quiere llamar nuestra atención y decirnos, abre tus ojos, mira alrededor, fíjate, abre tus sentidos espirituales. Yo le digo, hermano, a veces nosotros andamos de fiesta y debiéramos andar de duelo, y a veces andamos de duelo y debiéramos de andar de fiesta. Es un tiempo de reaccionar, hermanos. Mire, cuando yo estudiaba este pasaje, hermano, yo miraba diferentes cosas. Miraba, hermano, este mensaje que Dios le hace, hermanos, en primer lugar, cuando nosotros vemos aquí en el versículo 1, hermano, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Escuche esto, hermano, para sí mismo. Cuando habla de la abundancia, habla de la prosperidad, hermanos. Dice, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también, ¿qué, hermanos? Esos altares no eran para Dios, hermanos, eran para ídolos.
Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Mire, hermano, a nosotros, yo le quiero decir esto. Escuche, hermano, usted no necesita ser rico para ser codicioso, hermano. Aquí hay gente que no tiene nada y todo el tiempo está pensando en dinero. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de dinero, hermano? La gente en realidad no tiene que tener dinero para estar codiciando constantemente. Entonces, a nosotros el Señor nos ha hablado una palabra muy clara respecto al dinero. Al cristiano no le es permitido hacer con el dinero lo que se le da la gana. Toda la prosperidad que Dios nos da, el pueblo de Dios es el único que tiene reglas de parte de Dios en qué hacer con esa prosperidad. Hay tres grupos que menciona el Antiguo Testamento constantemente: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dice, a estos tres no les vas a hacer injusticia nunca. Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 24 y usted mire algunas de estas cosas, hermano, que Dios le dio a su pueblo. Mientras Dios les había dado estas leyes a su pueblo, hermano, ellos con la riqueza que tenían prestaban dinero a sus hermanos. Y cuando no podían pagar, hermanos, les embargaban sus tierras. Tomaban a sus hijos como esclavos. ¿Es eso del pueblo de Dios, hermanos? Dice Deuteronomio 24, versículo 10. Dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Ahora, la costumbre, hermano, cuando se prestaba a alguien, dame algo de garantía. Entonces, la gente no tenía mucho de garantía. Déjenme decirle qué era lo que generalmente daban. La sábana con que se tapaban en la noche, o su abrigo, su túnica. Decían, le daban su túnica y le decía, pues te la da tu prójimo, pero en la noche tú se la vas a devolver. Y vas a ir a la casa de tu prójimo a pedir, no vas a entrar a la fuerza. Usted va a ver esto aquí, dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Dice, te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Escuche esto, hermano. Escuche, estas son las cosas que el Señor habla cuando somos prósperos nosotros, hermanos. Sin falta le devolverá la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Dios, ¿verdad? Por supuesto. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Escuche esto, hermano. Todos aquí, hermano, nosotros tenemos que ser justos, hermanos. No es porque nosotros tuviéramos algún tipo de prosperidad que nosotros vamos a tomar ventaja de nuestros hermanos. Si un hermano trabaja para ti, no le retenga su salario, dice. Si no, él va a clamar contra ti y te va a ser contado por injusticia. Ellos tenían dinero, hermanos. Ellos tenían dinero. Pero ¿qué hacían con ese dinero? Aprovecharse de sus hermanos, cobrarles intereses altísimos, embargar sus propiedades. Se habían enriquecido a causa de la injusticia, hermanos. Seguimos, hermanos. Dice el versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de los que están aquí cuando vivías, hermano, en el mundo y pasaste tiempos difíciles? Para nosotros, hermano, eso es algo de lo que nosotros tenemos que recordar. Dice, y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para quién, hermanos, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos.
Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti para que el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, para que será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Versículo... voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento, perdón hermanos, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Eso lo decía en el Antiguo Testamento, ahora te digo lo que dice el Nuevo Testamento. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué, hermano? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, todo lo que es material se acaba, hermanos. Todo lo que es nuevo se hace viejo. Me acuerdo de aquel evento, hermano, donde hermana Marcela llegó a su casa. ¿Se acuerda, hermana Marcela? Y la casa ya no estaba más. Su casa de mi hermana se quemó. Iba a meter la llave, ya no había ni puerta, no había nada. La aseguranza no le respondió. Todas las cosas materiales son inciertas. Gracias al Señor que Él es fiel con nosotros y proveyó para nuestros hermanos. Pero donde está, hermanos, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, pueblo de Dios, escuchen, hermano, es necesario trabajar, pero no es necesario enriquecerte, hermano. No es necesario afanarte. Porque también trabajas, pero yo te digo esto, puedes trabajar mucho, pero si no tienes la bendición de Dios, vas a guardar en saco roto. Todo eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo digo yo solamente, hermano. Amén, amén. ¿Sabes de qué me estaba recordando, hermanos, esta mañana? Estaba recordando cuando el Señor me estaba llamando al ministerio y yo no quería ser pastor. Y tenía mi carro viejo, hermanos. Chevrolet 67, tenía mi carro viejo. Empezaba a ahorrar dinero, y algo sucedía. ¿Por qué? Porque mira, hermano, Dios me había llamado a ser pastor, pero yo no quería ser pastor. Y hacía muchas cosas en la iglesia, pero yo no quería ser pastor. Y entonces, hermano, empezaba a ahorrar y de pronto me daban un ticket. Algo sucedía, una enfermedad, una emergencia, cualquier cosa, y yo nunca pude ahorrar, hermanos. La primera semana que yo me dedico al Señor, hermano, la primera semana yo tengo un accidente con ese carro. Y es pérdida total, por lo menos así dijo, hermano, porque mi carro no valía ni $300. Y me dijo el de la aseguranza, te voy a dar 1,500. Amén, le dije yo. Rápidamente. Y yo pude comprar un mejor carro en una semana, hermano, cuando Dios me prosperó, cuando mi sueldo era $400 al mes. Y ganando eso a la semana en aquel tiempo, yo nunca pude comprar otro carro, hermano. Nunca pude prosperar. Y tú tienes que entender esto. Tú necesitas a Dios. Necesitas al Señor. No puedes dedicarte solo a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por mucho que te paguen, si no tienes la bendición de Dios, no te va a rendir, no te va a abundar. Estas son cosas que el Señor habla constantemente. Escuche, pueblo de Dios, escuche al Señor. A los ricos manda que no sean altivos. ¿Saben ustedes que es pecado andar presumiendo, hermanos? Es pecado. Yo no sé si tú sabías, pero es pecado. En el Antiguo Testamento nos enseña la Escritura, hermano, que el rey David mandó a hacer un censo. ¿Y sabe, hermano, por qué quería él censar? Dios no le dijo censa al pueblo. ¿Sabe por qué quería él censar al pueblo? Para ver sobre cuántos gobernaba él. Y David había tenido respaldo de Dios todo el tiempo. Y a Dios le desagradó eso que hizo David. ¿Por qué? Porque era pura soberbia. Que algunos quieren dar tour de su casa y de todos sus muebles y de todo lo que tienen. Y lo deben todo. No tienen nada. Es verdad, hermanos. Pase a su casa. No es suya, es del banco. Se están parando el cuello, hermanos. Uno de los reyes igualmente vinieron unos de Babilonia, les enseñó todito. Mira todas las armas que tengo, mira todo el dinero que tengo, mira la organización que tengo, mira todo esto que tengo. Él no tenía nada. Dios se lo había dado todo. Dios se lo dio todo. Es pecado ser presumido.
Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que Dios te lo dio, no tienes por qué presumir nada. Tienes nada más que ser agradecido. Es decir, que el pueblo de Dios tiene una relación con el dinero que es única, hermanos. Mira, hermano, tenemos que ocuparnos de la obra de Dios nosotros. ¿A quién le corresponde? No le corresponde al gobierno. Al gobierno no le interesa que nosotros prediquemos la palabra. Y por supuesto ustedes, los que me conocen, saben que están aquí. Tal vez tú viniste por primera vez y vas a decir, ya van a empezar a hablar de dinero. Aquí yo no hablo de dinero, ni me gusta amenazar a nadie, ni te voy a decir, no vengas porque tú no has dado. No, yo no digo nada de eso. Pero sí le voy a decir esto, hay unos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. A lo que me refiero con esto, hermano, hay unos que dicen, bueno, yo voy a dar una ofrenda para que se haga la obra, pero no mueven un dedo. Yo te quiero preguntar, ¿qué le agradará mejor a Dios? ¿Que hagas la obra o que solo calmes tu conciencia y des un par de pesos? Hay unos que dan limosna, no dan ofrenda, limosna, lo que les sobra, lo que encuentran por ahí. Dios no se agrada de eso. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú tienes o no. Dios sabe cómo te ha prosperado y te ha bendecido. Te duele el par de pesos que dan, no des nada. Ahí se los devuelve. Vas ahí con los hermanos que recogieron la ofrenda y le dices, devuélvame mis 2 pesos, o mis 100, o mis 1000. Porque no es la cantidad, es cómo lo haces. Si lo haces de corazón, Dios ama al dador alegre. El pueblo de Dios tiene una manera de relacionarse con el dinero que es muy diferente del mundo, hermano. Muy diferente. A nosotros no nos es permitida la vanidad tampoco, hermanos. Necesitamos entender todas estas cosas. Si nuestros ojos están puestos aquí, déjame decirte, hermano, el Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, le habla, hermano, al pueblo de Dios. Dice, pueblo mío, salgan de Babilonia. Ahí, hermanos, el significado de Babilonia es el mundo. El mundo va a ser juzgado. La Biblia dice, hermanos, que los ángeles se pararon y dijeron, ay de la gran Babilonia porque ha caído. Dice, todas sus mercaderías, todo el oro, todos los vestidos. Y dice, y todos los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra que aman al mundo van a hacer duelo por ella, dice. Pero dice, salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí, pueblo mío, para que no sufran el mismo juicio. ¿Por qué, hermano? Porque si tu esperanza está puesta en el dinero, igual que el inconverso te va a doler. Pero si no está puesta en el dinero, sino en el Dios de los cielos, no vas a sufrir ningún daño. Vas a decir como Job dijo, bendito sea Jehová, porque Él da y Él quita también. Job no dejó de seguir a Jehová, hermanos. Él le fue quitada toda su riqueza, hasta sus hijos, hermano. Y él se entristeció, rasgó sus vestidos, se puso ceniza encima, hermano, que era una señal, una expresión de duelo para los judíos. Y él dijo, bendito sea el Señor, porque Él da y Él quita. En todo el tiempo, hermano, cuando estaba enfermo, cuando se quedó completamente sin nada, hermano, nunca maldijo el nombre de Dios, hermano. Abraham, siendo un hombre millonario, hermano, en su tiempo, dice que él no vivía en casas, hermano. Nunca se hizo una mansión. Vivía en tiendas. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que aquí no era su destino final. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 11. Él entendía que no era aquí. Y mire, hermano, yo no estoy diciendo que no hagamos nada. Yo lo que estoy diciendo es, no podemos estar enfocados en lo mismo de la misma gente, hermanos. Fíjese, hermano, ¿cómo es eso, hermano, que a nosotros no nos duele estar gastando dinero en cosas que no aprovechan, hermano? Pero sí nos duele, hermanos, invertir en la obra. Eso no puede ser así. Mira, hermano, como yo no te quiero manipular, pero quiero que quede claro esto. ¿Por qué no le oras al Señor? ¿Por qué si a ti te duele no oras al Señor? Yo me acuerdo, hermano, cuando a mí me dolía. Yo no estaba acostumbrado a eso. Y yo me acuerdo cuando a mí me dolía. Me acuerdo de un testimonio que dio un hermano cuando yo estaba estudiando. Él dijo que dio $20, hermano. Que nunca había dado tanto dinero, dice. Y que decía, pero es que yo quería ir a comer, pero es que yo... Y lo dio con dolor en su corazón. Y bueno, cuando salió se encontró $20 afuera.
Entonces el día de oración dijo, hermanos, miren, eso no pasó aquí, ¿ok? Eso fue cuando yo estaba estudiando, hermanos, ¿verdad? Y él empezó a dar, hermano, el testimonio. Y fíjense, hermanos, y encontré $20 allá afuera y todo. ¡Oh, gloria a Dios! No aplaudan, dijo. Dios me lo regresó. Me dijo, ahí están tus 20 que tanto te duelen. Llévatelos. Dios no necesita de nosotros. El Salmo 50 dice lo siguiente, hermano. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, dice. Porque mío es todo animal que habita en el campo. Es mío. De Él es el oro, de Él es la plata. No sé si has entendido que Dios no nos necesita, hermano. Alguien me decía que le chocó cuando yo dije eso una vez. Que le chocó grandemente. ¿Cómo que Dios no nos necesita? Y entonces, ¿quién pinta aquí? Y entonces, ¿quién hace allá? Y entonces, si somos nosotros. No, es el Señor. Porque déjame decirte que ni siquiera la habilidad que tienes para respirar es tuya. Puedes ser el mejor de los trabajadores, pero si no tienes salud, estás sentado en la casa. Si tú entiendes todo esto, al final de cuentas, Dios es el que te ayuda y te bendice y te prospera. Muchas veces, y aquí hay, yo creo que casi todos, o tal vez todos tienen un testimonio de decir, mire, a mí Dios me ayudó. Oh, yo le pedí al Señor, y mire, Dios me ayudó. Así es Dios, hermano. Cuando empezamos aquí, hermanos, aquí no había nada. Y el Señor nos ayudó siempre. Y una vez yo compré un carro, fíjese, un carro nuevo. Y un vecino que tenía, me dice, ¿cómo le estás haciendo? Me dijo, porque me levantaron hasta falsos que yo lavaba dinero, hermano. Yo tenía 28 años cuando empecé, entonces decía, está muy joven. Está muy joven. A los jóvenes no les gusta ser pastores. No, sí, hermanos. El Señor sigue llamando gente joven. Pero ¿cómo le estás haciendo? Me dice. A ver, dame un poquito de cuentas. Me dijo, ¿cuánto ganas? Nada, le dije yo. ¿Cómo que nada? Bueno, sí, o sea, yo lo que te quiero decir, yo no tengo un cheque, pues, de decir de tanto. A mí los hermanos a veces me daban una tarjeta de Food for Less de $30, hermano. Cuando comenzamos. Pero a mí no me mandaron los hermanos aquí, a mí me mandó el Señor aquí. Entonces, ¿qué me dijo el Señor? Él me llamó a tiempo completo. Yo sé trabajar con mis manos, mi esposa también. Y hacíamos, hermano, trabajos, hacíamos algunas cosas, pero nuestra prioridad era la obra de Dios. Entonces trabajábamos con nuestras manos y el Señor suplía nuestro salario. Siempre lo hizo así el Señor, hermano. Siempre de pronto venía una carta, hermano, ¿sabes qué? Estaba orando por ti. El Señor puso en mi corazón mandarles esta ofrenda y nos venía una ofrenda. Pero también nos venían biles, hermanos. Todos los meses, fielmente. Esa es la gente más constante que hay. Fielmente. Nunca fallaron los biles, pero el Señor nunca falló. Los que me conocen de hace 20 años saben, yo tengo el mismo número de teléfono en mi casa. Nunca me lo han cortado, hermano. Es el Señor el que hace eso. Yo no puedo gloriarme, hermano. Yo no puedo decir eso. Mi esposa siempre trabaja también. Ella siempre ha trabajado. Pero cuando ella estaba esperando a mi hijo Esteban, tuvo que estar en cama. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Necesito un poquito más. Y empecé a orarle al Señor. Y me llevó a buscar un trabajo a la oficina, hermanos. Tocaron y llega esta mujer y me dice, mire, estoy buscando trabajadores que trabajen para el censo, me dijo. ¿Cuál es el horario? El que quiera, dice. El que usted quiera, los días que usted quiera y la hora que usted quiera trabaja, me dijo. Ah, me interesa, le dije. Y apliqué y me dieron el trabajo, hermano. Entonces iba a trabajar a las horas que yo podía y me regresaba a la casa a hacer el trabajo para el Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos una manera diferente de relacionarnos, hermano. Cuando tú tienes una necesidad, no vayas a empeñar cosas. Habla con el Señor, hermano. Habla con el Señor. Entonces, fíjese, hermano, aquí la cuestión es esta, que el Señor, hermanos, les había dado prosperidad. Él mismo les había dado prosperidad. Ellos eran ricos, pero eran perversos, hermanos. Versículo 2, de ahí de Oseas, donde estamos leyendo, hermano, dice... está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares.
destruirá sus ídolos. Seguramente dirán, ahora no tenemos rey, porque no temimos a Jehová, como diciendo, no tenemos la culpa. No hemos seguido a Dios. Escúchame esto, hermano. Israel no tenía esa opción. Esta nación, hermanos, esta nación fue fundada en el temor de Dios. No tienen excusa. Aquí no hay excusa, hermanos. Aquí cada quien que se pone a leer la historia de esta nación sabe, por ejemplo, que en noviembre no se celebra el Día del Pavo. Se celebra el Día de Acción de Gracias a Dios. Ni tampoco el énfasis es el Black Friday. No es eso. Cualquiera que conoce la historia de esta nación sabe que ese día ellos se reunieron a darle gracias al Señor. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenían un lugar para adorar a Dios. Y porque Dios había provisto para ellos todo lo que necesitaban. Literalmente Dios los ayudó a ellos. No tienen excusa. Esta es la historia de esta nación. Israel no tenía excusa de decir, no tenemos Dios. Cuando usted lee el libro de los Jueces, hay una expresión que aparece 4 veces, hermano. No había rey en Israel. Y 2 veces dice, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que se le daba en su gana. Bueno, rey sí había, era Dios. Cuando el pueblo pide rey, Samuel se aflige y le dice, no te aflijas. Dice, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, porque yo soy el rey de ellos. Entonces, déjame decirte, hermano, que sí había rey en Israel. Ellos decían, no, como que no hemos seguido nunca a Dios. Bueno, ellos sabían de Dios, ellos sabían su historia. Más adelante, hermano, ellos hacen, hermano, Dios les hace una referencia aquí, hermano, y dice en el versículo 8, los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá, dice, crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, dice, no los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Entonces menciona 2 cosas, hermanos. Menciona a Avén y a Gabaá. ¿Qué es eso? Bueno, si tú conoces la Biblia, hermano, el pueblo de Dios se divide en 2. Precisamente, hermano, porque Salomón fue infiel a Dios. Y a su hijo, cuando le toca reinar, hermanos, se divide el reino del norte y el reino del sur. En el norte queda Israel con la capital de Samaria, en el sur queda Judá con la capital en Jerusalén. Y los del norte se van, hermano, y una de las cosas que hace primeramente el rey del norte, hermano, dice, bueno, como el centro de adoración está en Jerusalén, yo no quiero que mi gente se vaya para allá. Aquí les voy a hacer un templo y aquí les voy a poner dioses. Y hace 2 becerros de oro. Dice, ¿saben qué? Ya no tienen que irse allá a adorar a Dios. Aquí pueden adorar a Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Escuche bien, hermano. 2 becerros. Yo siempre digo, ¿no se les pudo ocurrir algo más bonito, hermanos? ¿Cuántos tienen fotos de becerros ahí en su casa? Que mire, qué becerrote más bonito el que tengo aquí. Algunos tienen caballos, ¿verdad? Son más majestuosos, ¿verdad? Pero becerros, hermano. Uno los mira las cabezas en las carnicerías. A mí no se me hace muy atractivo eso. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y luego menciona Gabaá. Eso está en el capítulo 19, 20, 21 del libro de los Jueces, hermano. ¿Qué hicieron estos perversos? Hermanos, ahí se habla de una perversidad tal, hermanos, que había un levita, esos eran los sacerdotes, que tenía una concubina, fíjese, una mujer que no era su esposa. Y él se dirige a Gabaá y se queda hospedado, hermano, en parte del territorio de Israel. Todo lo que usted lee en Génesis 19, en Sodoma y Gomorra, se repite exactamente la misma historia. Los israelitas tocan a la puerta de ese hombre y le dicen, saca a ese hombre para que nosotros lo violemos. Este era el pueblo de Dios, hermano. Se supone. Dice, no, ahí te mando a mi concubina, y saca a la concubina, cierra la puerta y él se va a dormir. A la concubina la abusan toda la noche, a la mañana siguiente se levanta el hombre porque durmió toda la noche.
Se levanta el hombre, le dice, y abre la puerta y dice, a ver, levántate mujer, ya nos vamos. Y estaba muerta. La parte en 12 pedazos, hermano. ¿Usted puede creer todo eso de alguien que se llama pueblo de Dios, hermano? Ahí está hablando de una cuestión moralmente, espiritualmente por los suelos, hermano. Desmembra el cuerpo, manda a las tribus de Israel y dice, este gran pecado ha pasado. Y ellos pelean contra los de Benjamín, que fueron los que estaban abusando de la mujer. Y casi los exterminan. Y aquí dice, todo esto, ¿no te acuerdas de todo esto? Están repitiendo el mismo pecado que ustedes hicieron. Díganme ustedes, ¿no eran perversos, hermano? No, el pueblo de Dios a veces, hermano, vive bajo los mismos estándares del mundo, hermano. Hermano, yo sigo mirando las mismas cosas. A veces gente que no está casada está junta como si fueran marido y mujer. Ya no es escándalo hoy. Ya no es escándalo. Estaba mirando yo, hermanos, un debate entre un doctor y un homosexual. Estaban hablando del tema del homosexualismo. Entonces, cuando el homosexual pasó, hermano, él no argumentó nada científico, argumentó con sus sentimientos y sus pensamientos. El doctor argumentó todo científicamente, pero también es pastor, y lo argumentó todo espiritualmente con la palabra de Dios. El otro pasó y dice, no, esto es lo que yo quiero, a mí se me da la gana esto, y a mí no me importan los estudios, a mí no me importa esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Todo estaba aquí, mire hermano, todo aquí. Dice, es más, en la iglesia cristiana, antes no se podían divorciar, ahora se divorcian todos. Y estaba diciendo la verdad, lamentablemente. Lamentablemente estaba hablando la verdad en eso, por lo menos. Eso es verdad, hermanos. El índice de divorcios en la iglesia ahora ha subido grandemente. La aprobación que la iglesia tiene del homosexualismo ha subido también. Todo eso no es aceptable. Somos pueblo de Dios, hermanos. Hemos sido llamados a la santidad y a la justicia nosotros, hermanos. Eran ricos, hermanos, pero eran perversos. Luego tenían ellos pecados de palabras vacías, y con esto termino, el versículo 4, hermanos. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Escucha esto, hermano. ¿Tú te acuerdas en algún momento cuando te has consagrado al Señor? Aunque haya pasado hace 30 años, hermano, no importa. Cuando te has consagrado al Señor. Ayer me contactó, hermano, alguien del barrio donde yo crecí. Y me llamó y estuvimos platicando, y él no conocía algunas cosas y le empecé a platicar. Y me dijo, ¿y por qué sos pastor? Y yo le conté toda la historia. Le digo, el Señor me llamaba desde Guatemala, pero yo no quería. Yo me acuerdo, hermano, en el grupo de jóvenes, oigan jóvenes, sí fui joven yo. Y estuve en una reunión de jóvenes y Dios me habló, porque Dios habla. Entonces, cuando han ido a esas conferencias allá en Lancaster, Dios les ha hablado a ustedes. Y yo vi a algunos de ustedes que fueron al altar y fueron de corazón. Nadie los obligó. Ustedes fueron con sus propios pies, fueron. Y ahí delante de Dios hablaron palabras a Dios, porque Dios les habló a ustedes. Y ustedes, algunos de ustedes le dijeron a Dios, nosotros nos vamos a consagrar a ti y te vamos a servir. Delante de Dios las palabras tienen peso, hermanos. Uno no debe hablar, hermano, a lo loco delante del Señor. Y ustedes hicieron pacto de consagrarse al Señor. Y a algunos de ustedes ya se les acabó la piedad. Cuando llegaron a sus casas, como que dijeron, ay, ¿qué hice? Pero ¿sabes qué? Tienes que sostener tu palabra al Señor. O el Señor también puede ayudarte. Conmigo lo hizo. Porque empecé mi negocio y prosperó. Yo pensaba que era de parte de Dios la prosperidad, pero no siempre la prosperidad es delante de Dios. O viene de Dios. Por lo menos a mí, mi negocio, empecé a ganar dinero, pero en saco roto, hermanos. Porque ganaba dinero y me robaban. Ganaba dinero y algo pasaba. Ganaba dinero, hermanos. Estaba ganando dinero. Cuando yo le dije a este hombre cuál era mi negocio, me dice, ese es un negocio grande ahora. Sí, le digo yo, ese fue el negocio que yo comencé. ¿Y no te duele? No me duele, le dije, nada, no me duele. Porque aquí es donde Dios me llamó.
Cuando ya no tenía yo nada aquí, me hizo pensar el Señor en todas estas cosas y en aquellos compromisos. Y estos, hermanos, dicen, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. ¿Por qué? Porque ellos se habían comprometido, pero no hicieron nada de lo que ellos se comprometieron. Hermanos amados, yo les quiero decir esto. Yo no vine para ponerles carga en su corazón. Si te la pone el Espíritu Santo, que sea Él. Si el Señor te aflige, que sea Él. Yo no vine para eso. Yo vine a decirte lo que el Señor habla, hermanos. Si vienen tiempos difíciles, si el pueblo de Dios tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que cumplir el Señor. Aquí hay varias cosas que tenemos que meditar, hermanos. Si Dios te ha prosperado, ¿cómo te estás relacionando con tu prosperidad? ¿Ya llegaste a pensar que fue por tu mano? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Das de corazón a la obra? ¿Haces la obra, hermano? Porque es necesario que la hagamos. Tus palabras, medita en tus palabras. Aún lo que cantamos, hermanos. Cantamos a veces, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Y empezamos a ser afligidos y decimos, ¿y qué pasó, Señor? Pues te estoy formando. Estoy contestando lo que estabas cantando. Eso es lo que estoy haciendo. Vamos a orarle al Señor en este día, hermanos. Vamos a hablar con Él. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento, discernimiento. Amado Padre, Señor, aquí estamos delante de tu santa presencia, Señor Padre. Te doy gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Yo te ruego en el nombre santo de Jesús, Padre Celestial, que avives el fuego del Espíritu Santo, Señor. Que avives tu obra en medio de los tiempos. Haznos entender sabiduría. Yo te pido, Señor, que aquellas cosas en las cuales hay pueblo que tiene que meditar, Señor Padre, que meditemos en estas cosas todos nosotros. Quizás de pronto, Señor, sintamos que algunas cosas no son para nosotros. Ayúdanos, Señor, a considerar estas cosas. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Bendice, Señor, a tus hijos. Conságrate al Señor, hermano. Conságrate a Él. Necesitas revisar tu vida. Padre Celestial, gracias. A ti te damos la gloria y la honra y la alabanza para siempre en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Señor les bendiga.